Día voy a presentar una nueva píldora sobre modelado estructurado, en donde quiero por favor que tengan presentes muchos términos que ya se han manejado en dinámica de sistemas y pues que tomemos como base dos modelos clásicos: el modelo de cómo se llena y se desocupa un tanque de agua, específicamente el lavaplatos o el tanque del sanitario, y cómo se reproduce una población de conejos. Para iniciar pues con el del fregadero, quiero que empecemos a identificar cuántos ciclos de realimentación hay ahí y que nos fijemos que ese modelo puede ser considerado un arquetipo en donde, según los escenarios que se configuren, se puede generar un crecimiento exponencial, un decrecimiento exponencial, y se puede alcanzar metas para cuando arranco por un valor superior al que deseo, por un valor inferior al que deseo, y cuando el sistema está en equilibrio por los flujos de entrada y los flujos de salida. Yo aquí tengo este modelo pues con 4 escenarios: uno en donde se cierra el desagüe para que no se vaya el agua, y uno donde es igual la cantidad de agua que ingresa y la cantidad de agua que sale. Pues no tengo acá el diagrama de influencias, pero quisiera lo construyéramos. Voy a usar las 3 primeras letras de cada palabra. Entonces tengo la entrada de agua, el agua y el desagüe. Y el sistema pues indica que la entrada de agua agrega agua y que el desagüe quita agua, y por eso tenemos que un flujo es de entrada y un flujo es de salida. Pero también tenemos la diferencia, como habíamos hablado en el ejercicio del vaso de gaseosa que lleno en el cinema, en donde entre más agua, más grande es la diferencia, pero entre más diferencia sea, más debo dejar entrar agua, y que esa diferencia depende de la capacidad máxima que tengo del fregadero, que en el vaso de gaseosa era la cantidad deseada, y tengo una capacidad, una máxima entrada de agua que puede entrar al fregadero. Entonces, entre mayor sea la diferencia, más agua entra. Aquí tendría un ciclo positivo, que es el que hace que el sistema llene, y también tendría que entre más agua sale por el desagüe en un ciclo negativo. Y de ahí pues podríamos hacer la comparación con el de los conejos. Podríamos acá también tener la fracción de desagüe. Acá también tenemos la fracción de desagüe para completar el diagrama. Y decíamos entonces que estos ciclos de realimentación hacen que el sistema crezca hasta alcanzar una meta, o decrezca hasta alcanzar una meta. Pero también habíamos hecho el de intereses en una deuda, en donde decíamos que tengo los intereses y en donde tengo la deuda. Y los intereses hacían crecer la deuda, y la deuda identificaba que fueran más caros los intereses, aunque también necesitábamos la tasa de interés. Pero acá tendríamos un ciclo de realimentación positiva, solo que en este caso no tendríamos meta, y por lo tanto el crecimiento, si tuviese que graficar eso, sería exponencial sin meta. Vamos a mirarlo en evolución. Yo tengo acá el mismo modelo. Les pido por favor que practiquen evolución, que revisen cómo hacer para cambiar los títulos, cómo hacer para cambiar los nombres de los ejes, y que creemos al menos 3, 4 escenarios. Yo tengo acá, por ejemplo, un comportamiento en donde simulo a través del tiempo, en 20 pasos de simulación, cómo se llena el fregadero de agua y cómo se va disminuyendo esa diferencia, para hacer el análisis en lo que sería la auxiliar y lo que sería el nivel. Y pues empiezo la simulación paso a paso de cómo se va dando el comportamiento, por ejemplo, o si arranco con menos agua del deseado. Entonces observen cómo se empieza a llenar o cómo se empezaría a desocupar.
Pero ¿qué pasa si tengo un escenario en donde la cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua que sale? O sea, la diferencia entre lo que tengo y lo que quiero es cero. Pues el sistema estará en equilibrio, sigue siendo el mismo modelo, pero está en equilibrio. ¿Y qué pasa si cierro si cierro la válvula de salida de agua? Entonces se va a llenar y el sistema va a alcanzar el equilibrio. Aquí no se alcanza a ver el comportamiento exponencial por que está entrando demasiada agua a la vez. Y acá tengo el análisis por escenarios. Entonces voy a volver a graficar, por lo que cambié los nombres, a volver a escoger las variables. Y acá tendría los diferentes escenarios de, por ejemplo, cuando se empieza a desocupar, cuando se empieza a llenar, cuando está en equilibrio o cuando cierro la válvula. O podría también analizar el comportamiento de los flujos. Pues ahí no se aprecia con detalle, son flujos, pero observamos que si está en equilibrio entra lo mismo que se va, que tiene menos agua de lo que debería tener, y si está sin salida cuando se llena. Aquí pues solo tengo hasta 20, puedo simular más pasos de simulación. Recordemos dónde se cambia eso, por favor. Es importante que ya estén muy familiarizados con el software de modelado. Entonces aquí observamos que el comportamiento exponencial que mencionaba no siempre entra lo mismo. Y si quisiera graficar, por ejemplo, el flujo de salida, pues aquí tendría los comportamientos. Observen que se ve con más detalle cómo al llegar el equilibrio va cambiando exponencialmente. Y le mencionaba en el diagrama hace un momento que podríamos tener acá el crecimiento exponencial de los intereses, que ya lo habíamos hecho, pero aquí, para que quede evidencia en el video, tenemos el nivel por el parámetro y arrancamos, por ejemplo, con una deuda de 1.000.000 de pesos, de $1.000, por ejemplo, a una tasa del 10%, del 1%. Podríamos identificar acá, si yo hago una nueva vista, también quiero por favor que practiquen eso, en donde grafico el nivel 1, que sería la deuda, hay un crecimiento exponencial, pero sin límite. Ahí estaría el crecimiento. Yo ya he mencionado lo de la vista 3D. Entonces pensemos ahora en otra estructura que se ha venido usando, la de conejos, en donde genera un comportamiento en S por la presencia del ciclo de realimentación. Ya les había pedido que estudiaran la no linealidad, que se define como una tabla, en donde estadísticamente también habíamos hecho el análisis. Lo que representa es que la ración de alimento ideal va a afectar la tasa de natalidad, y en donde si la cobertura de la ración de alimento es 0%, pues sabemos que no habría tasa de natalidad, y si es 100% o un poquito menos, la tasa de natalidad no se vería afectada significativamente. Si no tenemos la ecuación para definir este comportamiento, debemos contar con algún estudio estadístico que nos permita denotarlo para poder identificar esa no linealidad. Y pues acá, volviendo a nuestro ejercicio de hace un momento, de identificar a partir de el diagrama de flujo nivel, el diagrama de influencias, miremos entonces cuál sería ese diagrama que ya habíamos colocado, que tengo la población, tengo los nacimientos y tengo las muertes, que los nacimientos hacen que aumente la población y que las muertes hacen que disminuya. La población genera más nacimientos, pero en este caso ya es una cobertura adicional, en donde estamos diciendo que la población va a afectar la ración de alimento a partir de un alimento total que tengo. Entonces la cantidad de alimento que tengo y la cantidad de animales que tengo me genera la ración de alimento, y que esa ración de alimento yo debo tener una cobertura a la ración de alimento que la comparo con la ración de alimento ideal, es decir, de lo que se deberían comer, cuántos se están comiendo, muy parecido nuevamente al vaso de gaseosa, entre lo que quiero tener y lo que tengo,
esa diferencia me va a afectar la tasa de natalidad. Pero como no hay una relación 1 a 1 ahí, debo colocar un multiplicador para denotar el efecto que hay entre la cobertura de la ración de alimento y la tasa de natalidad. La va a aumentar o la va a disminuir según esa linealidad y según esa tasa de natalidad normal. Esas condiciones normales de la tasa de natalidad, el efecto del alimento, cómo lo va a cambiar. Y empiezo a denotar acá un ciclo de realimentación que miremos si es positivo o negativo. Entre más población tenga, menos ración de alimento van a tener los animales. Entre más ración de alimento haya, mayor va a ser la cobertura de la ración de alimento, mejor va a ser el efecto y por lo tanto mejor va a ser la natalidad. Por lo tanto aquí tendría un ciclo negativo y por eso es que el comportamiento se estabiliza. Si yo arranco con muchos conejos, él buscaría la meta, decrecería. Si yo arranco con pocos conejos, busca la meta, crecería. Y pues no tengo afectación entre la ración de alimento y la mortalidad. En este modelo voy a seguir manejando la tasa de mortalidad como una constante. Entonces la mortalidad depende de la cantidad de animales que tenga y de la tasa de mortalidad. Entonces la población hace que hayan más muertes y la tasa de natalidad hace que haya más muertes y las muertes hace que haya menos conejos. Aquí tendría el ciclo negativo. Tendría dos ciclos negativos, por eso el sistema se estabiliza. Miremos entonces el comportamiento ya en evolución. Entonces acá pues tengo la población, estoy analizando la población, tiene un crecimiento exponencial, empieza a crecer y crecer hasta que encuentra la meta, el alimento empieza a no ser suficiente y la tasa de mortalidad empieza a disminuir hasta que el sistema se equilibra. Por favor, revisar cómo se crean las vistas y observen este comportamiento que es el esperado. Ya también habíamos mencionado de los modos de referencia, de cómo es que se debe comportar el modelo para saber si nos está quedando bien la simulación. Acá pues empieza con muchos nacimientos. Recuerden que la tasa de mortalidad es constante, pero la tasa de natalidad sí puede variar. Entonces acá pues tengo una tasa de natalidad que empieza a faltar alimento, entonces disminuye hasta que el sistema se equilibra. Si el alimento fuera variable, aquí podría entrar a hacer oscilaciones. Y aquí tengo como al principio la ración de alimento es alta y empieza a disminuir hasta que la ración de alimento empieza a ser la normal. Y por eso es que el comportamiento de la población se estabiliza. Si yo creara aquí otra vista para graficar, por ejemplo, la tasa de natalidad, también habíamos mencionado los retardos en la clase anterior. Acá pues tengo que todos los conejos que nacen ya se vuelven adultos y se van a reproducir. Podríamos acá colocar otro nivel para los infantes y otro flujo para crecimiento de esos conejos. Acá pues puedo conectarlo. Voy a suponer que los conejos pequeños, el tiempo del video, voy a decir que los conejos pequeños no se mueren y voy a decir que los conejos pequeños no consumen alimento porque se los provee la madre. Entonces voy a colocar acá un retardo para mostrar que a diferencia del paso de simulación, los conejos tardan un tiempo en crecer. Entonces digamos que estos son los gazapos, así. Entonces eso está entre 6 y 7 meses. Entonces voy a colocar acá un retardo. En donde el origen de los datos son los conejos que nacen y en donde el tiempo de ajuste, si mi unidad de tiempo son días, voy a colocar que se demoran entre 180 y 210 días. Puedo colocar que sea exacto el retardo. Voy a colocar que se demoran exactamente 180 días
y miremos entonces, no tengo gazapos y el flujo 1, como no se van a morir, los gazapos son exactamente lo que llega por el retardo. Para poder hacer la simulación voy a colocar más conejos, no voy a colocar solo 2 conejos, voy a colocar por ejemplo 100 conejos y observemos lo que va a pasar entonces, por ejemplo, con la tasa de natalidad. Se va a estabilizar en 0,2 por un tiempo por el alimento, luego van a haber más conejos de los que deben haber y la tasa de natalidad va a empezar a variar, a caer, y pues el sistema va a tener un comportamiento muy diferente porque ahora los gazapos no se pueden reproducir. Acá tendríamos la cobertura de la ración de alimento, algo similar. Hay muchos conejos y se empiezan a morir algunos conejos. Recuerden que los pequeñitos estoy considerando que solo los alimenta la mamá, no consumen alimento. Entonces, mientras hay pocos conejos, hasta que esos conejos no crecen, fíjense que aquí estoy en 180 días, es que empieza a disminuir la cobertura de la ración de alimento nuevamente. Acá tendría el comportamiento de los nacimientos y la mortalidad. Observen cómo solo al tener en cuenta los infantes y que estos no se reproducen, varió el modelo. Y acá tendría el comportamiento de la población, en donde empiezan unos adultos a morirse, y luego cuando termina y empiezan los gazapos a poderse reproducir, pues empieza a haber ese proceso de crecimiento. Aquí podría simular más tiempo. Voy a agregar una nueva vista para que observemos qué es lo que pasa con los gazapos y qué es lo que pasa con la población. Pero para que entendamos un poquito el comportamiento, yo voy a hacer una pequeña variación inicial en el modelo, en donde voy a decir que solo nacen gazapos una sola vez. Entonces voy a colocar acá en los nacimientos, que es la población por la tasa de natalidad, pero voy a decir que eso solo pase si el tiempo es igual a 1, solo para poder comprender un poquito lo que hace el retardo ahí. Solo van a nacer conejos en el tiempo 1. Voy a eliminar el comportamiento de la población, no me acordaba que arrancaba con 100 y pues no se aprecia lo que quiero presentar. Y vuelvo y simulo. Entonces en el tiempo 1 nacen los gazapos y duran 180 días, dejan de ser gazapos y se tendrían que convertir en adultos. Voy a mostrar ahora sí con los dos comportamientos lo que quería hacer énfasis ahí. Observen que nacen los gazapos acá y cuando se termina el tiempo 180, cuando llego a la unidad de tiempo 180 dejan de ser gazapos y pasan a la población. Aquí pues los conejos se están muriendo y no se están reproduciendo, se están acabando. Aquí ya se acabaron los conejos, pero quiero mostrarles qué pasaría si en el retardo, ahora yo digo es que esos gazapos crecen entre 150 y 180 días. Y para que eso funcione, vuelvo a la gráfica, vuelvo al comportamiento y quito la población. Recuerden por favor que ahorita todos pasaban a la vez cuando se cumplían esos 180 días. Ahora por el cambio no necesariamente lo hacen todos a la vez, lo hacen entre 150 y 210 días. Fíjense que acá empezó como en 165 y terminó por allá en 200. Entonces ya no es constante el cambio, ya no es inmediato el cambio, porque estoy cambiando en el retardo el tiempo de ajuste. Vuelvo a agregar la población al comportamiento. Observen que aquí se suaviza la curva donde llegan los gazapos. Voy a agregar también los gazapos. Se suaviza la curva acá. Y si le hago un zoom, que era lo que había hecho ahorita, pues empiezo a analizar aquí ese comportamiento. En la vida real, pues no solo nacen gazapos en el tiempo 1, debería quitar esta condición. La hice solo para ilustrar.
y pues puedo graficar ahora sí la población donde están naciendo conejos permanentemente. Y recordar por favor lo que varias veces les he mencionado, de que puedo representar diferentes flujos que se siguen o que se activan según la presencia de los retardos, en donde tengo que los retardos se van a dar que los retardos van a generar un cambio en el flujo a partir de los tiempos, y en donde simulo cadenas de producción, en donde mencionaba, por ejemplo, que tengo corte, que tengo ensamble y que tengo ventas, y en donde el corte y el ensamble los rige el tiempo. Entonces, por ejemplo, me demoro 10 horas en corte, me demoro 50 horas en ensamble, pero en donde vendo proporcionalmente 1 cada 10 horas. Entonces este retardo no se haría con el elemento, este sería un retardo de información y este sería retardo de material. Por favor, recordar eso. Observen que acá en este modelo ya tengo prácticamente todos los elementos de dinámica de sistemas. Faltaría solo la exógena y faltaría solo el clon y la anterior. Y la exógena pues también se puede definir en función de tabla o de manera analítica. Podría ser también con un auxiliar, pero si es una tabla para, por ejemplo, colocar el periodo de lluvias, si estoy simulando un cultivo, o para colocar, por ejemplo, las tasas según las estaciones en el tiempo. Yo tengo, por ejemplo, que voy a cambiar de mes a mes y voy a colocar el caso de la lluvia, en donde yo diría en enero llueve diariamente tanto, me estoy inventando los datos. En mayo, en marzo, pues llueve tanto, y luego podría decir que no llueve. No sé por qué puse esos valores, es solo ilustrativo. Supongamos que ese es el periodo de lluvias. Entonces, si yo grafico, por ejemplo, el tiempo, la exógena me va a afectar la lluvia. Yo podría decir que el auxiliar es la lluvia y entraría a graficar la lluvia definida como la exógena. Comportamiento de la lluvia a partir del tiempo. A practicar, muchachos, es mucho lo que hay por aprender en dinámica de sistemas. Recuerden que estos modelos se pueden llevar a ecuaciones sin diferencias y a partir de ahí generar, por ejemplo, videojuegos serios para aprender a tomar decisiones en sistemas de producción real. Muchas gracias.